Bienvenidos y bienvenidas al canal. Me llamo Katiana y soy Huerta y Huerta, y en el vídeo de hoy os voy a hablar uno de los factores más importantes del huerto, y es el suelo. Si tenemos un suelo saludable, lleno de vida, vamos a tener un huerto y unas plantas que crezcan fuertes, sanas y sobre todo van a ser más productivas. Al ser fuertes y sanas vamos a luchar, no habrá tantas plagas, podrán luchar mejor contra los hongos y tendremos un huerto más dinámico, no tan enfermizo y sobre todo más productivo, que es lo que a muchos nos interesa. Como bien dice el título, os quiero hablar un poco de mi experiencia, de cómo ha cambiado el suelo desde cuando llegué a esta casa hasta ahora, en 1 año y medio más o menos. Y la verdad que he realizado diferentes técnicas para que el suelo vaya mejorando poco a poco, de convertirse en una tierra arcillosa a un suelo más poroso, más lleno de vida. Así que os cuento cómo ha ido todo este 1 año y medio sobre mi suelo. Para poneros un poco en situación, os explico. Hace 1 año y medio, antes de que estallara la pandemia aquí en España, en febrero de 2020, me mudé a esta casa y era por primera vez cuando iba a tener un huerto directamente en el suelo. Yo hasta entonces siempre había tenido un maceto huerto, por lo que solo me preocupaba en comprar el sustrato universal o hacer la típica mezcla de fibra de coco, humus de lombriz y perlita. Y básicamente para que notéis que para mí fue un gran cambio, ¿no? De tener un huerto en maceta a cuidar de repente un huerto con un tamaño muchísimo más grande y sobre todo con un suelo que aún no había tratado. Por otro lado, lo que me encontré en esta casa fue un suelo muy arcilloso, que en ese momento no sabía que era arcilloso, un suelo con muy poca vida, en el que se habían usado herbicidas. También había habido siempre monocultivos, es decir, siempre había como mucho tomates, patatas y lechugas, no había aromáticas, es decir, podría decir que había muy poca biodiversidad de cultivos, por lo que también eso afectaba a insectos y a toda la fauna de este huerto. Entonces, yo todo esto aún estaba un poco que no conocía todos esos factores. Entonces, yo lo que hice es ponerme manos a la obra y fue montar primero los bancales, ya que a mí mi ilusión era siempre que si tuviera un huerto en el suelo era montar unos bancales con rasillones, porque para mí era una manera de tener un huerto ordenado, bonito y más o menos es lo que era como mi sueño o mis ganas de hacer. Entonces empecé a montar los bancales. Y ahora que os he puesto un poco en contexto, empezamos un poco cómo ha ido el suelo durante este 1 año y medio. Este 1 año y medio lo dividiría más o menos en 3 fases. La primera fase sería cuando llegué, que tocaba la temporada de primavera-verano de 2020, cuando aquí en España estalló todo el tema de la pandemia. Y prácticamente una vez que tuve los bancales montados, puse ya los cultivos de primavera-verano. Esto es tomates, pimientos, berenjenas, lechugas, de todo. Entonces, cada vez que iba poniendo cada plantel en los bancales, añadía 1 o 2 puñados de humus de lombriz para aportar nutrientes y poco más a la tierra. Entonces hice eso, las plantas empezaron a crecer bastante bien, lo que empecé a ver ciertos fallos, como por ejemplo que el agua no penetraba bien en el suelo, yo escarbaba un poco y el suelo estaba seco, tenía que regar mucho y claro, yo veía a los demás, a los vecinos que tienen más o menos la misma tierra que yo y yo veía que podían cultivar y digo, más o menos van creciendo, pero como que tenía problemas y sobre todo en el riego. Entonces busqué información de qué estaba pasando, porque tengo esos problemas. Claro, es que para mí fue como un poco de decepción, porque dije, jolines, es que no sé si pasarme simplemente a tener un huerto en maceta que no tenerlo un huerto en el suelo, ya que me parecía que tenía que trabajar muchísimo más para simplemente poder tener un par de tomates para una casa de 2 personas. Y estuve indagando y descubrí que mi tierra era arcillosa. ¿Qué es una tierra arcillosa? Es una tierra que tiene muy poca arena, por así decirlo, tiene pocas partículas que hagan que se separe esa tierra y entonces lo que hace es como un efecto barro cuando se moja. Y cuando se seca hace una superficie bastante dura que hace que se penetre muy poco el agua. Entonces tiene que caer un chaparrón entero, como por ejemplo este noviembre de este año, ha llovido todo el mes de noviembre, por tanto la tierra sí que se ha logrado mojar, pero porque ha llovido un día tras otro. Pero, por ejemplo, una lluvia puntual, una tormenta, para nada servía, no regaba para nada el huerto. Entonces fue un shock importante. ¿Qué está pasando? Vale, pues porque tenía una tierra arcillosa.
Entonces, descubriendo lo que hacían los vecinos, es que normalmente aireaban esa tierra. Es decir, pues cada semana o cada semana y media lo que había que coger era como una especie de pica e ir picando alrededor de la planta para que ésta se oxigenara y luego fuera más fácil que penetrara mejor el agua. ¿Qué ocurre? Que para mí eso era un trabajazo, porque claro, yo no me dedico a ello, yo tengo un huerto como hobby, luego aquí pues me gusta contar un poco mi experiencia para que si otros tienen los mismos problemas que yo, se encuentran en la misma situación, les pueda ayudar o puedan aprender cosas que yo he aprendido de otros o de libros o lo que sea. Entonces fue como, wow, ¿qué está pasando? Entonces busqué la idea de cómo se puede mejorar. Esto seguro que se tiene que mejorar, este suelo, o es que tengo que vaciar todos los bancales con esa tierra arcillosa y poner una tierra nueva. Así que esto más o menos fue la primera fase, un poco caótica, un poco de estrés, porque no entendía muy bien qué estaba pasando. Tuve que aprender mucho muy rápido y también no tenía acceso a comprar según qué, porque hablábamos de que estamos al principio de la pandemia. Una vez aprendido cómo mejorar el suelo en esa primera fase y no encontrarme con el mismo problema en primavera-otoño, en la temporada de otoño-invierno de 2020 a 2021 decidí aplicar las diferentes mejoras y técnicas que estuve leyendo durante el verano. Entonces, cada vez que iba quitando los cultivos de verano, fui añadiendo materiales que dieran porosidad al suelo y materia orgánica. En un bancal añadí arena de río con humus de lombriz y en los demás fibra de coco y humus de lombriz o fibra de coco y estiércol. A mí personalmente me gustó más la fibra de coco que la arena de río, pero también os sugiero que experimentéis y uséis la arena de río para probar a ver si podéis convertir vuestra tierra arcillosa en una tierra más porosa. Pero bueno, a mí personalmente me gustó más la fibra de coco. Al final de esta primera fase, la verdad que noté una pequeña mejora. De hecho, noté que había muchos más insectos y sobre todo lombrices en el suelo, cuando antes no había lombrices, sobre todo en la temporada pasada, es que no vi ninguna en el suelo. El suelo cuando escarbabas lo podías escarbar con un poquito más de facilidad, aún costaba de que se quedaba bastante barro y compacta, pero vi una pequeña mejora. Entonces decidí hacer mucho más en la siguiente temporada. Así que entraríamos un poco en la fase 3. Y la fase 3 sería esta pasada temporada de primavera-verano de 2021, que lo que hice fue prácticamente añadir un nuevo bancal. Quería hacer más grande el huerto y añadí un nuevo bancal. Y como los bancales estaban bastante llenos de tierra, decidí quitarles la primera capa de cada bancal, añadir esa primera capa al bancal nuevo y rellenar lo que faltaba de cada bancal con fibra de coco y con materia orgánica. Digo materia orgánica porque añadí tanto humus de lombriz como estiércol. La verdad que según cómo me venía en cada bancal lo hice de una manera u otra, pero esas fueron las materias orgánicas que usé. Y bueno, y la verdad que en esta nueva fase se ha notado a un montón el cambio. Aparte, que no lo he comentado, en esta tercera fase añadí acolchado y eso creo que también fue un punto a favor de que esa tierra mejorara muchísimo. De hecho, ahora en la temporada que ya ha empezado, que es de otoño-invierno, en noviembre, el otro día escarbé un poco para poder hacer este vídeo y la verdad que hay un montón de vida. Es que hay un montón de vida debajo del acolchado, debajo de la tierra. Hay variedad de insectos. Es que, no sé, la verdad que flipante. Claro, los microorganismos y bacterias evidentemente no las puedo ver porque es una vida muy pequeña que se debería ver con un microscopio. Pero, no sé, se nota que hay un gran cambio. Entonces, en esta fase 3 se podría decir que ha mejorado, pero eso sí, no significa que no se tenga que mejorar más y no se tenga que trabajar más. Así que finalmente todo este proceso me ha ayudado, que ha sido bastante trabajo, me ha ayudado a que, por ejemplo, este verano, a diferencia del primer verano, es que trabajaba mucho menos. Por ejemplo, me dedicaba a cosechar, a hacer 4 podas, a controlar que el riego funcionara bien, en vez de estar cavando, moviendo la tierra y haciendo otras tareas cansadas que luego en verano también son complicadas de hacer, básicamente porque hace un calor que te mueres y que luego pues te da pereza después de hacer todo ese trabajo de semilleros y tal, y lo que te apetece pues es maravillarte con el huerto y estar en él realmente, no estar ahí picando, porque lo que he dicho es un hobby, no es un trabajo. De aquí solo comemos la familia que vivimos aquí, o sea, mi pareja y yo, y lo que suelo dar a mis amigos o familia. Así que bueno, más o menos este ha sido el cambio. Y bueno, se podría decir que con este trabajo que he ido haciendo a lo largo de las diferentes temporadas,
se puede decir que el suelo arcilloso que tenía se ha convertido en un suelo pues mucho más poroso y mucho más fácil de cultivar, en el que las plantas es verdad que están creciendo con mucha más fuerza, da igual si sean de raíz, de fruto, sean brásicas o lo que sea. Y luego, por otro lado, pues a mí me ha quitado tiempo y puedo dedicarle tiempo a otras cosas del huerto, porque la lista de tareas del huerto siempre es infinita y nunca acaba. Pero todo esto me gustaría decir que no solo esos cambios considero que sean importantes, ¿no? Creo que como muchas veces se discute en Instagram, que veo a veces como debates de gente que demuestra cosas, creo que en el huerto no hay un factor a cambiar, sino que es una serie de cosas que realizamos. Por ejemplo, añadir acolchado para mí creo que ha sido uno de los puntos más importantes, ya que aparte de retener el agua y protegerlo de los rayos de sol, la erosión, para que no se erosione y tal, creo que también ha hecho que, por ejemplo, haya muchos bichos bolas que se puedan esconder por ahí, arañas, escarabajos, bueno, cualquier tipo de insecto se esconde debajo del acolchado, por tanto están mucho más cerca de las plantas. Por tanto, cuando hay una pequeña plaga o un inicio de plaga de pulgones, esta plaga desaparece. De hecho, este otoño flipé que levanté un poco de acolchado y había 2 mariquitas. Aquí en invierno, otoño-invierno, nunca había visto mariquitas, ni guardadas, ni a la vista, ni nada. Entonces dices, ostras, es que está empezando a haber un cambio, quizás están encontrando un hogar en el que se sienten cómodos y en el que hay también una biodiversidad. Por otro lado, no he añadido más productos químicos, no he puesto nunca herbicidas, cada vez estoy usando menos productos, aunque sean ecológicos, contra plagas o fungicidas. Y creo que también eso pues está ayudando a que esos productos no afecten al suelo. Luego, por otro lado, la variedad de cultivos también afecta, ¿no? Aquí pues ya he sembrado brásicas, he sembrado raíz, fruto, ha habido variedad, también no solo cultivos, sino también flores y plantas aromáticas, aunque es verdad que considero que tengo que mejorar bastante esto más. Pero bueno, poco a poco, paso menos. Entonces, en resumen, la mejora del suelo de mi huerto no ha sido simplemente añadiendo materia orgánica y un material que dé porosidad, sino una serie de pequeñas acciones, de técnicas, de sugerencias, por ejemplo, también que no lo he comentado. Es, por ejemplo, me acuerdo que en el videoblog que hice en enero, que os lo dejo por aquí si queréis, decía que yo arrancaba los hierbajos de los pasillos. Pues ahora me han regalado una desbrozadora y ya no hago eso, lo recorto y también he notado un cambio gracias a ello, porque hay muchos más insectos, esos insectos que ves, que también se esconden en el suelo de los pasillos y están más cerca de las plantas. Así que bueno, a todo esto es que tenemos que probar pues diferentes métodos, seguir una serie de tareas en el huerto que se ayuden y colaboren entre ellas y hagan que mejoren. Y por último, ¿qué viene en esta nueva fase? ¿Qué quiero hacer? Pues sobre todo quiero mejorar y seguir aprendiendo sobre el tema no-dig, el método de no labranza, sobre que no quiero labrar el suelo, que no quiero arrancar raíces, otros métodos de siembra que se hacen con este método de no labranza. Y quiero poner en práctica eso y ver pues y comparar si me trae o no a cuenta, si mejora el suelo, si además de mejorar el suelo me ayuda a tener más tiempo en el huerto, a darme facilidades y todo eso. Luego también creo que tengo que mejorar y sembrar muchísimas más cosas, por ejemplo más aromáticas y flores, y eso es verdad que me gustaría encontrar puntos más estratégicos y debería mejorar un poquito más. Y por último me gustaría quizás aplicar otros tipos de acolchado. Hasta ahora siempre he acolchado con malas hierbas que sobraban y las he puesto en los bancales o con paja, y me gustaría pues probar pues otros tipos de acolchado, eso sí, para ver qué mejoras o qué beneficios me puede aportar pues poner virutas de madera o poner paja o poner otras cosas así. Pero bueno, todo es un proceso de aprendizaje, como siempre digo, y está muy bien pues ver diferentes puntos de vista. Os dejo una lista de vídeos aquí abajo en la descripción de diferentes influencers, youtubers, como le queréis llamar, que me han gustado bastante, que creo que podrían complementarse muy bien a todo lo explicado y sobre todo con palabras muchísimo más técnicas. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os sean útiles esto, y bueno, si tenéis algún problema similar y os apetecería hablar un poco de este tema, pues me podéis hablar por comentarios, en Instagram, por donde queráis. Así que bueno, no olvidéis de darle like al vídeo, suscribiros y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, blog o en Instagram, donde queráis. Un beso enorme.